Bien, mis hermanos, hemos estado estudiando el Evangelio de Juan. Y este Evangelio, yo no sé a ustedes, pero a mí me ha cautivado. Lo he estado estudiando nuevamente y cada que vuelvo a leerlo, me vuelve a emocionar cómo el Señor, con esa sabiduría inaudita, va mostrando en cada porción del Evangelio una forma diferente en que nos va hablando al corazón. El Evangelio de Juan está diseñado en base a no irnos contando, como en los demás evangelios sinópticos, a través de escenas continuas, sino a través de eventos que suceden, por ejemplo, de las fiestas judías, por ejemplo, de los 7 yo sois que están integrados en todo el Evangelio. Y a través de eso nos está llevando a un punto solamente: mostrarnos que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, eso se vuelve relevante en nuestras vidas cuando empezamos a entender qué es lo que quiere Dios para nosotros, cuál es la invitación que Él está haciendo a nuestra vida. Uno de los aspectos más importantes, como les decía hace un momento, era ese yo soy. Jesús, en los capítulos anteriores, ya se había empezado a presentar como el yo soy. Yo soy el pan de vida, yo soy, ahora nos toca, la luz del mundo, pero cuando empezamos a analizar esa palabra, necesariamente nuestra mente tiene que ir primeramente a Éxodo, al momento en el que Moisés le pregunta al Señor: y si me preguntan quién eres, ¿qué digo? Pues les dices que yo soy el que soy. Y a mí siempre me causó como la inquietud de preguntarme, pues yo no entendería, ¿qué es lo que está tratando de decirnos? En realidad es muy sencillo. En realidad lo que está diciendo en este momento Dios a Moisés es mostrándole lo grande que Él es, mostrándole todo lo que Él abarca. Para que lo podamos entender es muy sencillo. Si me preguntan a mí, ¿quién eres? Soy David Beltrán. Bueno, David Beltrán es un ser humano limitado que tiene un nombre, un apellido, es hijo de tal, hijo de fulano, se dedica a tal. Tengo una circunscripción, un límite en ese David Beltrán. Cuando él dice, yo soy, nos está mostrando todo lo que él es. Él es autosuficiente, él es eterno, soberano. Y hay una característica de su personalidad muy importante que es la aciedad. Y perdonen que utilice ese término dominguero de aciedad, pero es una característica que tiene Dios, que significa que Él es autosuficiente en todo. ¿Por qué es importante entender ese aspecto del carácter de Dios? Bueno, porque ese aspecto me hace ver que Dios no necesita de nada para su existencia. Y muchas veces nosotros creemos que Él necesita de nosotros. Cuando adoramos, cuando oramos, cuando llevamos una vida entregada a Dios, a veces pensamos, es que a Él le agrada, Él quiere que Él no necesita de nosotros. Nosotros somos los que necesitamos de Él. Pero necesitamos entender justamente quién es ese yo soy, para que podamos ir entendiendo el ofrecimiento que está haciendo en este momento en el Evangelio de Juan. Si yo no he ido observando el yo soy el pan de vida, pues en este momento reflexiona. Él dice, yo puedo saciar todas tus necesidades. Y ese yo soy el pan de vida lo dijo justamente después de que alimentó a más de 5,000 personas. Los estudiosos de la Biblia dicen que eran aproximadamente entre 10 y 15,000 personas las que alimentó. Y lo dijo en ese momento porque hay una característica que nosotros a veces pasamos por alto. El Evangelio de Juan ha estado siempre señalando algo. Si ustedes han sido minuciosos a leer el Evangelio, habla de señales, no de milagros. Y cuando está hablando de señales, está diciendo, ve hacia allá. Ve
a Dios, ve a Jesús, que es el Hijo de Dios, no veas la señal. Y se acuerdan ustedes que cuando, por ejemplo, en esa alimentación de los 5,000, ¿qué es lo que veía la gente? Veían los milagros. ¿Qué es lo que hizo ese oficial que le pidió a Jesús que salvara a su hijo? Vio que hacía milagros. Y desafortunadamente, eso es lo que hacemos nosotros. Nosotros vemos los milagros, pero a veces no vemos a Jesús. Le pedimos una serie de circunstancias y no porque no quiera Él que le pidamos, sino porque mi objetivo primordial es pedirle para que me dé. Y en realidad de lo que quiere es que yo entienda que en la medida en que mis ojos los centren a Él y Él sea el centro de mi vida, Él va a responder a cada una de mis necesidades de una forma diferente, a la mejor diferente a la que yo quiero. Dicho eso, es que entramos entonces al capítulo 8. En el capítulo 8, hoy vamos a empezar desde el verso 12, que es el momento en el cual Jesús les dice: yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Dice el versículo específicamente, y saquen su Biblia si la tienen a la mano, porque eso es muy importante. Dice el versículo 8, déjenme tenerlo a la mano. Okay. Dice el versículo 12. Jesús habló una vez más al pueblo y dijo: yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Y ahí vamos a hacer un pequeño alto, porque quiero que poco a poco vayamos desmenuzando los capítulos, los versículos, y vayamos viendo el mensaje que Jesús tiene para nosotros. Hace un momento les estaba diciendo que el evento se está dando, ¿cuándo? Cuando Jesús está en Jerusalén. En el capítulo 7, verso 37, nos narra que estaban en medio de la fiesta de los tabernáculos. Es esa fiesta en la que conmemoran los judíos más o menos en el mes de septiembre, el momento en que ellos salieron de Egipto, van caminando por el desierto y Dios hace algo espectacular y les pone una nube de día para que los cubra y una columna de fuego en la noche para guiarlos y para calentarlos. Ese evento es algo espectacular porque tiene un significado teológico muy importante. Significaba la presencia de Dios ante su pueblo. Significaba el que el pueblo lo seguía. Oye bien, lo seguía. ¿Qué es lo que ahora Jesús está diciéndote aquí? Y vuelvo a repetir el verso 12. Jesús habló una vez más al pueblo y dijo: yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, es el mismo principio. No sé si te das cuenta que aquel pueblo israelita eres también tú. Tú también estás en un desierto y tú también necesitas seguir a Jesús. Tú también en la oscuridad que nos encontramos muchas veces necesitamos una luz que nos alumbre, una guía que nos diga: este es el camino. Y ese es el ofrecimiento que está haciendo Jesús en este momento. En el último día de esta fiesta de los tabernáculos, antes los fariseos hicieron algo que en realidad hoy no lo vamos a ver, pero que quiero dejarlo como un contexto. Le trajeron a la mujer adúltera y le dijeron: mira, la acabamos de encontrar en adulterio. ¿Qué dices? ¿La matamos? Los fariseos en ese momento están tratando de llevar a Jesús a una posición de engañarlo, de hacerlo que tropiece. Y él simplemente se reclina, escribe en la tierra y les dice: el que esté libre de pecado, que lance la primera roca. La Biblia no aclara qué es lo que escribió, pero sí dice que empezaron los fariseos a irse, desde los más viejos hasta los más jóvenes. Y esa es una forma de mostrarnos cómo la misericordia de Dios también obra en nuestras vidas. Por supuesto que era un tema de tratar de engañarlo, porque la ley judía dice básicamente que cuando alguien es encontrado en adulterio, los dos, hombre y mujer,
deben de venir a la presencia del Sanedrín. Y aquí, a la única que trajeron fue a quién, a la mujer. Era un engaño. Pero esto no va a acabar ahí. Estos hombres están tratando de que Jesús tropiece, de que Jesús cometa un error para justificar cómo matarlo. Por eso, la invitación que él hace en este verso es tan importante, porque el seguir a Jesús es una invitación. ¿Es una invitación a qué? Una invitación a ser su discípulo. Cuando tú aceptas el reto de ser el discípulo de Jesús y seguirlo, entonces tú estás tomando la decisión en tu vida de transformar absolutamente todo lo que tú eres. Estás tomando el reto de decir, de hoy en adelante voy a tener una vida de oración diferente, una vida de lectura diferente, una vida de memorización diferente, una vida de devoción diferente. ¿Y por qué? Te la voy a poner con este ejemplo muy sencillo. En la oscuridad, en un cuarto, o haz de cuenta que vas en el bosque y está oscuro totalmente. De repente alguien llega con una linterna y tú dices, wow, esa linterna es quien me está alumbrando el camino. Esa linterna es Jesús. Si tú caminas a su lado en esa oscuridad, no vas a tropezar. Es más, vas a poder escuchar con mucha claridad el mensaje y las instrucciones que quien lleva la lámpara te está dando. Vámonos por acá, aquí vamos a detenernos. Pero si tú te atrasas en el camino, entonces es muy probable que te tropieces. Y por eso es tan importante que la vida de un creyente, cuando acepta seguir a Jesús, esté consciente que tiene que estar pegado a Él. Si no lo hacemos, lo único que va a suceder es que vas a tropezar, es que vas a caer, es que vas a fallar, es que vas a tener dudas en tu vida. Es que no vas a poder comprender la voz del Señor porque no estás cerca de Él. Pero si tú te acercas a Él y lees su palabra con intensidad y la lees y la oras, siempre vas a estar cerca de la lámpara. Por eso es tan importante ir entendiendo el ofrecimiento que Jesús tiene para nosotros el día de hoy. Ese pueblo israelita era necio. Bueno, en algo también nos parecemos en eso. Somos necios porque no aceptamos muchas veces lo que Dios nos dice. Y siempre estamos como Gedeón pidiendo señales y señales. A veces simplemente no obedecemos. Vamos al siguiente verso. Verso 13. Los fariseos respondieron: tú haces esas declaraciones acerca de ti mismo. Un testimonio así no es válido. Ok, lo que está sucediendo en este momento es que los fariseos están tratando de llevar a Jesús a una posición. ¿Te acuerdas lo que hicieron en el momento en que le trajeron a la mujer adúltera? Lo trataron de colocar en una posición de te vas a equivocar, tenemos que llevarlo a que se equivoque. Vuelven a hacer lo mismo. Y fíjate cómo lo hacen en ese verso 13. El verso 13 dice, los fariseos respondieron: tú haces esas declaraciones acerca de ti mismo. Un testimonio así no es válido. Lo están llevando a que Jesús conteste en base a algo humano. La ley en el ámbito, digamos, en las leyes hebreas, eran muy claras en ese sentido. Si no había por lo menos 2 testigos, el testimonio no tenía validez. Hoy en día, eso también sucede en la mayoría de los sistemas legales del mundo. Si no hay 2 testigos que sean... Hay un término extraño que se les llama contestes, es decir, que sean congruentes, que los 2 digan lo mismo, que sea igual el testimonio, cuando menos en 3 aspectos: tiempo, modo y lugar. Si 2 personas son congruentes en eso, entonces el juez puede considerar que el testimonio de esos testigos es correcto, es válido. Aquí los fariseos están haciendo eso justamente. Están tratando de llevar a Jesús a un aspecto humano, no a un aspecto espiritual. ¿Te acuerdas de aquel evento en donde
llega Nicodemo en la noche y Jesús le está tratando de explicar algo espiritual. Y todavía pregunta a Nicodemo, ¿y cómo es que un hombre puede nacer de nuevo? Increíble después de escuchar a Jesús y él ser un maestro de la ley. Bueno, así somos nosotros. Nosotros escuchamos y leemos la Biblia, pero a veces queremos irnos por el lado humano y no vemos el ofrecimiento espiritual que Dios tiene para nosotros. Por eso es tan importante que cuando agarramos y tomemos la Biblia, tengamos un momento de oración y siempre nuestra petición interior sea, Señor, tú tienes que revelarte a mi vida. Tienes que mostrarme lo que aquí dice para que yo pueda seguirlo más fácilmente. Mi oración en la mañana siempre, y hoy no fue la excepción, es, tú no permitas, Señor, que yo diga mis eventos personales, lo que yo pienso, lo que yo quiero. Habla tú, porque tú tienes esa capacidad, tú tienes ese poder. Si yo cuento mis historias, pueden ser historias de motivación y podría a la gente interesarle, pero eso no va a transformar sus vidas. Y mi deseo más ferviente es que tu vida sea cambiada. Que hoy puedas salir meditando algo muy particular y es, Jesús me hizo un ofrecimiento y quiero tomarlo. Quiero cambiar mi vida, quiero ser diferente el día de hoy. Si eso sucede, el Señor entonces está haciendo algo que a ti te va a transformar completamente lo que tú eres. Y dice el verso 14. Estas afirmaciones sí son válidas, aunque las diga de mí mismo, respondió Jesús, pues sé de dónde vengo y a dónde voy. Pero es algo que ustedes no saben de mí. Y observa, en realidad en este verso 14, lo más importante es la respuesta de Jesús. Les da una respuesta que yo dije, Señor, wow, tú eres grande. ¿Qué les contestó? Eso sí es cierto. Lo que yo les estoy diciendo es verdad. ¿Saben por qué es verdad? Porque yo sí sé de dónde vengo y a dónde voy. Y a veces eso nosotros no lo sabemos. A veces nosotros nos estamos preguntando, ¿y hacia dónde va mi vida? ¿Cuál va a ser mi futuro? Y nos estamos preocupando porque muchas veces, ¿y si yo muero, qué va a pasar? ¿Quién se va a encargar de mi esposa? ¿Quién se va a hacer cargo de mis hijos? Porque no sabemos ni quiénes somos ni a dónde vamos. ¿Te fijas cómo Jesús estaba utilizando una sabiduría increíble? Estaba diciéndoles en pocas palabras, ¿saben una cosa? Déjenme decirles algo que ustedes sí van a entender, porque eran fariseos, eran maestros de la ley. No estamos hablando de gente que no conocía de qué se estaba hablando. Estos fariseos conocían perfectamente lo que Jesús estaba diciendo. Y dice, pues yo sé de dónde vengo. Cuando ellos dicen, yo sé de dónde vengo, ¿qué es lo que estaba diciendo? Que proviene de un Dios eterno. Él fue concebido por medio del Espíritu Santo en el vientre de María. Eso es parte del plan perfecto de la salvación. Y les dice además, y sé a dónde voy. ¿Qué está diciendo? Está enseñando cuál es la misión y el destino que tiene. Él tiene un plan terrenal, pero también tiene un plan espiritual. El plan terrenal es bien sencillo. Me van a levantar en una cruz, me van a crucificar, pero yo voy a resucitar. Y el plan espiritual, es necesario que eso pase para que tú te salves. Ese es el mensaje. ¿Qué les está ofreciendo? Salvación. Y a veces, desafortunadamente, Él insiste e insiste en ofrecernos salvación y nosotros la rechazamos. Nosotros somos sordos a las palabras de Jesús. ¿Por qué les estaba hablando en un lenguaje tan particular? Pues simplemente porque eran fariseos. En la mente de ellos hay algo bien interesante porque yo me puse a pensar, pues que realmente no lo entendían. No, claro que lo entendían. Un fariseo tenía en la mente lo que decía Isaías.
Isaías decía que Dios es la luz. Entonces, en la mente del fariseo, justamente estaba pensando, es que este hombre está diciendo que es el Hijo de Dios y está afirmando que Él es la luz. Para mí, si yo fuera el fariseo, diría, el único que puede afirmar eso, ¿quién es? Es Dios. Entonces lo que está sucediendo es que yo como fariseo no estoy aceptando que Él es Dios. Estoy rechazándolo justamente. Aún cuando Jesús ya en este momento ya estaba casi en su tercer año de ministerio. ¿Tú sabes cuántos milagros realizó? ¿Cuántas señales ya había realizado? El propio Juan dice, no cuento todas, solamente conté las más importantes. Y hay mucha más referencia en los evangelios sinópticos, en donde vienen narradas parábolas, vienen narrados otros eventos diferentes. Eso significa que Jesús fue un hombre muy activo en su ministerio. Caminaba grandes distancias, no le importaba. Si has tenido oportunidad de alguna vez ir a esas tierras, te das cuenta que el calor es de veras calor, no cualquier cosa. Que el frío también es bastante fuerte. Que no había caminos pavimentados, eran rocosos, es un área rocosa. Significaba que no importaba, Jesús no traía zapatos adecuados para eso. ¿Te imaginas traer sandalias en donde tenías que caminar grandes distancias? El sacrificio era grande, pero ese sacrificio nosotros lo minimizamos. Así como los fariseos están minimizando el ofrecimiento de esa vida, nosotros también hacemos eso. Hacemos eso cuando venimos a la iglesia y no estoy consciente totalmente de a qué vengo, de por qué vengo. Una cosa que es muy importante y no quiero dejar pasar por alto es la responsabilidad de los discípulos que toman esa decisión. Dice, y no recuerdo la cita, pero en cierto momento, en los capítulos anteriores, Jesús compara a Juan como una lámpara que da luz al camino. Y yo pensé, Señor, pero ¿no eres tú solamente la luz? Y entonces me dijo, a ver, sí, pero la lámpara en sí mismo no da luz. La lámpara es un instrumento. La lámpara necesita de algo y ese algo es Cristo. Entonces nosotros, en realidad, sí podemos ser lámpara a los pies de otros. ¿Y tú te imaginas de quién estoy hablando? De tu círculo más cercano, de tu familia, de tu esposa, de tus hijos, de tus hermanos, de tus padres, de tus amigos con los que convives en el trabajo, de tu iglesia. Nosotros podemos alumbrar si reflejamos la luz de Cristo, pero nosotros no somos la luz que ilumina. La única luz que ilumina es la luz de Cristo. Y por eso es tan importante que tú entiendas todos esos conceptos para que en tu mente vayas viendo cómo se está armando el ofrecimiento que Jesús hizo. Yo soy el pan de vida, puedes saciar todo lo que tú necesites. Yo soy la luz del mundo, puedo guiarte dentro de tus obscuridades, puedo darte dirección en lo que necesites. Y así va a ir caminando Jesús en todos los 7 yo soy que hay en el Evangelio de Juan, para que nos demos cuenta en realidad de lo que necesitamos. Dice el verso 15, ustedes me juzgan con criterio humano, pero yo no juzgo a nadie. Y claro, si lo que estamos nosotros viendo es que Jesús tiene un plan, su plan de Jesús no es venir a juzgarnos. Simplemente vamos a poner en la mesa Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque, ¿qué? Él no vino para juzgarnos, sino vino para salvarnos. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo
para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ese es el propósito del plan de Dios. Entonces lo que está diciendo en el verso 15 es, no me están entendiendo, muchachos. Yo no vine a juzgarlos. Ese no es mi trabajo. Mi trabajo es salvarlos. ¿Te fijas cómo el ofrecimiento de Jesús sigue siendo claro para tu vida? Está insistiendo, insistiendo, insistiendo. ¿Quiero salvarte? ¿Cuál es el camino? Yo soy la luz del mundo. Sígueme. Es un verbo sencillo. Complicado, sí, porque necesitas hacer cosas, pero sencillo de tomar. Verso 16 al 18. Y si lo hiciera, mi juicio sería correcto en todo sentido, porque no estoy solo, el Padre quien me envió está conmigo. La misma ley de ustedes establecen que si dos personas concuerdan en algo, su testimonio se acepta como un hecho. Yo soy uno de los testigos y mi Padre, quien me envió, es el otro. Bueno, la conclusión es bien sencilla. Les contestó lo que ellos estaban, después de que les dio su invitación a la salvación. Bueno, ok, no quieres entenderme, está bien. ¿Me quieres entender en el plano humano? También en el plano humano te puedo contestar. ¿Y en el plano humano cuál es? Aquí están dos testigos y los dos decimos lo mismo. Entonces, o en el plano espiritual o en el plano terrenal, Jesús les ganó la batalla a los fariseos. Ahí está una muestra de la sabiduría que tiene Dios cuando nos hace un ofrecimiento. Es cuidadoso en cómo ofrecérnoslo, pero es amoroso. Ahora, no debemos confundir su amor con algo que a todos nosotros nos tiene que poner la mente en alerta. Es un Dios de juicio. Es un Dios de juicio. Y si tú tratas a Dios como mi Diosito, como un Dios que nunca va a volverse y va a ejercer juicio, te estás equivocando. Porque ese Dios de juicio, ya lo dijo Él, yo juzgo con justo juicio. Y no lo está diciendo solamente para decirlo como unas palabras. Lo está diciendo con seriedad. Lo está diciendo para que lo escuchemos. Y eso es lo que yo también quiero dejar aquí bien claro. Quiero que lo entiendas. El ofrecimiento es sencillo. Tómalo. ¿No quieres? Hay un juicio. El Evangelio de Juan me encanta porque el Evangelio de Juan es un evangelio, yo siempre digo, blanco y negro. Blanco y negro. ¿Eres o no eres? Si eres, crees. Pero si no eres, infierno. De modo, te tocó. Mala tarde. Y eso es lo que nosotros a veces desaprovechamos. Estamos escuchando esa voz continua de Dios hablándonos todas las mañanas que leemos la Biblia, todas las mañanas que tengo un devocional, todos los días que me pongo a orar y estoy escuchando su voz, pero no hago caso. Y siempre me estoy preguntando, ¿y por qué no cambio, Señor? ¿Y por qué no cambio, Señor? ¿Por qué sigo siendo igual de pecador? Cuando lo único que el Señor te ve y te dice, porque no has querido, porque no has tomado la decisión de cambiar, porque para cambiar se necesita una actividad. Esa actividad está en el creer y el creer te va a llevar a, si robas, pues ya no robes más. Así, sencillo. Ni siquiera nada teológico. Por eso ese es el mensaje tan bello que tiene Dios en nuestras vidas, porque se simplifica. No es un mensaje teológico. Puede haber libros como Romanos, que es muy teológico, pero aún en eso, los mejores teólogos siempre han dicho, cuando estés estudiando Romanos, siempre busca la idea más sencilla. No la rebusques, porque eso es lo que tenemos los humanos, que buscamos rebuscar los conceptos de Jesús en aspectos teológicos, y entonces nos metemos en ese ámbito que ni entendemos, por lo menos yo. Entonces yo busco qué es lo sencillo. Yo busco, ¿qué me estás diciendo, Señor? ¿Estás buscando que yo sea un hombre diferente? ¿Cómo lo puedo obtener con eso? Ahora, ¿cuáles son los contrastes en este verso, en esta porción del verso 16 al 18?
¿Cuáles son los contrastes que tú puedes ver? Porque si has sido atento a lo que hemos estado hablando, ¿te fijas cómo hay una serie de contrastes entre la luz y la oscuridad? Ese fue un contraste muy importante. Pero ahora en esta plática que ha tenido Jesús, también hay un contraste entre ¿qué? Entre la incredulidad y la fe. Un ofrecimiento a creer y alguien que dice, no puedo, no quiero. El motivo es sencillo, un corazón de piedra, un corazón endurecido. Y lastimosamente sabemos que aquel hombre que endurece su corazón, poco a poco se va haciendo tan difícil de que sea moldeado porque él no quiere, no porque Dios no pueda, porque nos resistimos, porque tenemos un pecado que es el pecado más grande, que es el pecado de la incredulidad. Ese es el pecado más grande. De ahí emanan todos los demás pecados que tú quieras. La incredulidad en que Dios puede hacer un cambio en mi vida, en que Él es suficientemente poderoso para transformar lo que yo soy. Yo soy un ser limitado. Yo soy un ser con defectos, un ser que no necesita al Señor, pero por amor, Juan 3:16, por amor me tiene aquí. Y por eso es que también te tiene a ti, porque no hay mucha diferencia. Yo siempre les digo a los jóvenes cuando estamos en algún discipulado, el estar en un discipulado, en un grupo de varones, yo siempre pienso, de aquí es donde, Señor, tú vas a sacar a los que siguen. Porque algunos ya estamos encaneciendo y probablemente con el tiempo tengamos que dar paso a otras generaciones. Por eso me encanta ver jovencitos y decirles, tú eres el próximo pastor que Dios va a utilizar. Tú vas a ser el próximo líder de alabanza. Tú vas a ser el próximo líder de varones. Porque quiero que sus corazones anhelen cambiar. Si nosotros como padres no animamos a eso a nuestros hijos, estamos cometiendo una falta, un error. Necesitamos ser padres proactivos en ese sentido y mostrarles con qué, con nuestra propia vida, con nuestra propia vida. Y entonces ellos van a poder tomarlo más fácilmente. Pero si nosotros, y lastimosamente sucede, que somos los primeros que fallamos y no mientas, papá, pero pues si tú eres el primero que le cuentas a los clientes lo que no debes y les dices, no, dile que no estoy. No podemos ser luz para ellos. Necesitamos un cambio. Verso 19. Aquí empieza algo interesante. Y empieza el verso 19. ¿Dónde está tu padre?, le preguntaron. Jesús contestó, como ustedes no saben quién soy yo, tampoco saben quién es mi padre. Si me conocieran a mí, también conocerían a mi padre. Y esa frase, ¿dónde está tu padre? Piensa en esto, piensa en este contexto. En el contexto hebreo, el tema de la identidad de padres e hijos era muy importante. Cuando le preguntan esto, ¿qué le están preguntando? Humanamente. Lo están llevando a lo que más adelante uno de ellos, cuando va subiendo el tono de la conversación, dijo, nosotros no somos hijos de fornicación. ¡Wow! ¿Te fijas qué están tratando de decir? Están insinuando que Jesús es hijo de fornicación. La forma en que a veces la gente lastima el nombre de Jesús, a veces es intencional. Y Jesús, con amor, con sabiduría, dice, le preguntaron y Jesús contestó, ustedes no saben quién soy yo. Por supuesto, ya les expliqué quién soy, pero no quieren hacerme caso. Tampoco saben quién es mi Padre. Si me conocieran a mí, también conocerían a mi Padre. ¿No te parece una respuesta tranquila? Un corazón que sabe dominar, tiene un dominio propio digno de imitarse. Porque Jesús, por supuesto, que entendió la intención que había en la pregunta que le estaban haciendo. Y él lo único que hizo fue con mansedumbre responder. Es que no me conocen.
Si me conocieran, probablemente no dirían eso. Esa es una forma en que nosotros siempre debemos estar pendientes de lo que se habla y de lo que se dice de nuestro Señor. Nosotros siempre debemos ser cuidadosos en no aceptar que muchas veces otras personas empiezan a hablar o a hacer chistes de Jesús y nos quedamos callados. ¿Para qué? Pues no, para no entrar en conflicto. No, para que no se enoje los amigos del trabajo. Y se la pasan haciendo chistes del Señor. Yo creo que si tú respetas el nombre de Jesús, por lo menos retírate, si no quieres entrar en conflicto. Por lo menos repréndele y dile, oye, esa es mi creencia, respétala. Pero ten el valor de hacerlo. Todo esto que te estoy contando llega a un momento climático en los últimos versículos. Y fíjate cómo dice, te voy a leer Juan 8:39 al 42, más adelante, cuando justamente los fariseos en esa plática insinúan ya muy abiertamente que él era hijo de fornicación. Dice, nuestro padre Abraham declararon, no respondió Jesús, pues si realmente fueran hijos de Abraham, seguirían su ejemplo. En cambio, procuran matarme porque les dije la verdad, la cual oí de Dios. Abraham nunca hizo algo así. No, ustedes imitan a su verdadero padre. Nosotros no somos hijos ilegítimos, respondieron. Dios mismo es nuestro verdadero padre. Jesús les dijo, si Dios fuera su padre, ustedes me amarían, porque he venido a ustedes de parte de Dios y no estoy aquí por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué te quise leer esta parte? Porque dice, ustedes me amarían. Cuando alguien te ofende, yo no creo que le digas, oye, ¿por qué no me amas? Viene a tu mente, ¿por qué no me respetas? O guarda tus palabras. Pero Jesús es un nivel totalmente diferente en donde nos hace pensar, ¿tú puedes decirle a alguien que te ofende que lo amas? Porque Jesús se los puso en la mesa. Si tú supieras quién soy yo, me amarías. A veces eso es lo que pasa, que no mostramos quiénes somos. Por eso la gente no nos ama. Y nos identifican como sí cristianos, pero a veces entre comillas. ¿Y por qué te lo digo? Porque a veces en la fila del tráfico cambia el cristianismo. A veces en las filas en donde hay que hacer cola o hay mucho calor, cambia nuestro cristianismo. Yo creo que aquí muchos me entienden a lo que estoy hablando. Y entonces, para continuar, versos 20 y 21, finalmente. Verso 20, Jesús dijo todo esto mientras enseñaba en la parte del templo conocida como la tesorería. Pero no lo arrestaron porque aún no había llegado su momento. ¿Qué estaba diciéndonos ese verso? Bueno, nos está indicando básicamente el lugar en donde estaba sucediendo. El templo de Herodes, el segundo templo reconstruido, tenía una área, tenía las murallas, y una primera área era justamente el patio de las mujeres. En ese lugar donde podían entrar mujeres, tenían justamente, ahí es en donde estaba Jesús. Ahí le llevaron a la mujer adúltera y ahí estaba hablando con los sacerdotes, con los fariseos. Ahí también se colocaban las como trompetas, donde se colocaban las ofrendas, y eran unas trompetas enormes, pero invertidas, como un cuerno, en donde dejaban caer la monedita. Y era estrecho el lugar en donde se colocaba la moneda para que no metieran la mano, pero sí en la parte más ancha, abajo, cayeran, y hubiera bastantes. Ahí también se colocaban lo que eran las lámparas en esa fiesta de los tabernáculos. Se colocaban 4 enormes lámparas que dice los estudiosos de la Biblia y en la historia, que esas lámparas alumbraban todos los techos de Jerusalén. Entonces, ¿te imaginas de qué tamaño eran esas lámparas? Ahí, en ese lugar está sucediendo esto que está diciendo justamente. Dice, repito, Jesús dijo todo esto mientras enseñaba. Y ahí, aún con todo lo que estaba pasando, con las ofensas, con lo que estaba sucediendo, ¿qué estaba haciendo Jesús? Estaba enseñándoles. No perdía el foco, no perdía la idea de lo que tenía. Y el ofrecimiento sigue siendo claro, enseñarnos. Dice aquí,
en la parte del templo conocida como la tesorería, pero no lo arrestaron porque aún no había llegado el momento. Y el momento es el momento de la crucifixión, para simplemente decirlo. El verso 21 es como la culminación. En algunas Biblias viene ya integrado a una siguiente parte. Si tú ves tu Biblia está como seccionada. 12 a 20 habla de una parte y 21 hasta 30 y tantos a otra parte. Bueno, ¿por qué el 21 es importante que lo analicemos? Porque en realidad es el cierre de esto que te estoy contando. Y ese cierre dice, más tarde Jesús volvió a decirles, yo me voy y ustedes me buscarán aquí, pero morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Ese Dios que ha sido amable, ese Dios que nos ama, también nos dice, vas a morir en tus pecados. Y lo único que nos puede salvar de eso es que creamos en Él. Es que tomemos la decisión de seguir a la luz del mundo. Es que tu corazón decida plenamente cambiar y seas un discípulo que ore, que estudie, que memorice, que tenga vida devocional, pero sobre todo una vida práctica. Porque nada de lo que yo te acabo de decir tiene valor si tú no tienes una vida práctica. Ese es el mensaje que Dios y Jesús nos tienen para nosotros el día de hoy. Oremos. Señor, te queremos agradecer el amor que tienes para nosotros. Te queremos agradecer, Señor, que con amor, cuidado, paciencia, estás siempre, Señor, pendiente de nosotros. Yo quiero, Señor, clamar a ti para decirte, perdónanos, Señor, porque no sabemos, Señor, muchas veces lo que hacemos o lo que decimos, pero hoy hay una oportunidad, Padre, una oportunidad clara para que nosotros podamos seguirte, Señor, decididamente. Ayuda, Señor, a nuestra incredulidad. Ayúdanos, Señor, a verte más en la oscuridad, Señor, de nuestros problemas. En la oscuridad, Padre, que hay muchas veces cuando nosotros mismos endurecemos nuestro corazón. Que hoy sea un día en el que podamos, Señor, con libertad, gritar a cuatro vientos que Jesús es nuestro Salvador. Y te lo pido solamente en el nombre bendito de Jesucristo. Amén.